regia con la garganta, pero igual quería estar con ustedes el día de hoy para continuar con lo que hemos venido trabajando estas 2 semanas anteriores acerca de la didáctica de la enseñanza del idioma inglés. Entonces, como íbamos comentando en las 2 clases anteriores, hemos aprendido lo que es netamente didáctica y lo que influye el juego dentro de la didáctica de la enseñanza del idioma. Hoy vamos a trabajar netamente lo que es gamificación y game-based learning, o sea, que suenan iguales, suenan muy parecidos, pero no son iguales. Entonces, para iniciar esta clase, yo les voy a hacer una pregunta y espero las respuestas en el chat. ¿Qué es game-based learning para ustedes y en qué se diferencia de la gamificación? Vamos a ver cuál es el concepto previo. Me pueden dar ejemplos de cómo lo usan en la clase y luego lo vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces, vamos, por favor, vamos a empezar a escribir qué es game-based learning para ustedes y cómo creen que lo usan en la clase. Hola, Patti. Hola, Betiana y De, ¿cómo están? Bienvenidas. Sara, Mari, Teddy también. Pues vamos participando. Entonces, me van a poner qué concepto tienen de game-based learning y me van a poner también qué cosa creen que o sea, cómo creen que lo usan en su clase. ¿Ok? Voy a colocar 3 minutos en timer para que lo mastiquen, para que lo piensen, lo acomoden bonito y me pongan una idea que se venda. Vamos colocando entonces qué es game-based learning, a qué me suena, cuál es la diferencia con la gamificación, cómo la uso en mi clase. Lo pienso, lo mastico, lo proceso, lo pongo bonito, presentable y lo coloco en el chat. Vamos, tienen el timer en la pantalla, así que tenemos tiempo para procesar la idea. Game-based learning, gamificación or gaming.
Mm. Okay, that's it. We are done. So I am going to read what some of your classmates have put in the chat. Excellent. A ver, tengo conjunto de juegos para desarrollar las cuatro habilidades. Ok, perfecto. Sí, es aplicable en inglés, pero también en todas las materias. Recuerden que la didáctica no solo aplica para el curso de inglés, aplica para cualquier curso, solo que ahora lo estamos enfocando en inglés. Uso de juegos didácticos durante la clase, uso de tecnología para juegos interactivos. Muy bien, Elizabeth, excelente. Uso de juegos como principal herramienta para el aprendizaje. Técnica que se usa para un mejor aprendizaje a través de los juegos. Excelente. Son imágenes para usar en una clase, ¿ok? Técnica donde se usan juegos para enseñar contenido y motivar. Ok, lo que los uso siempre tanto usando elementos extras. Excelente. El uso de juegos didácticos justo con esto. El uso de tecnología encaminado al aprendizaje. It's an game-based learning is a type of active learning experience within a game framework which has specific learning objectives and measurable outcomes. Very good. Excellent. Muy bien. Me encanta ver que ya estamos calentando con las participaciones. Ahora, bien bonito sonó la teoría, bien bonito sonó el concepto, pero me dirán, Miss, ¿y cómo lo empleo? O sea, sí, puedo utilizar, o sea, enseñarle a mis alumnos cosas jugando y también puedo utilizar tecnología en mi aula, pero aterrizándolo a algo real. ¿Qué ideas de juegos tienen ustedes? ¿Qué ideas de TICs que se pueden usar en clase han utilizado alguna vez? En este momento les voy a pasar el link de un Mentimeter y ustedes me van a decir aquí cuáles son los juegos en los que más, o sea, los juegos que más utilizan dentro del aula. ¿Ok? Just a minute. Ok, let's see. Listo.
para todos en el grupo. Okay, the link is on the chat. So let's start. Give me ideas of what kind of games you use during your class. Okay, ¿qué clase de juegos, dinámicas, TICs utilizan en su clase? Vamos, los leo. Sorry. Okay, we have bingo, role plays, Geopardy, good. What else? What else do we have? Kahoot, excellent. Geopardy, Kahoot, Mesa Participativa, Simon Says, Tutti Frutti, Tic-Tac-Toe, Roleplay, Simon Says, Domino, Roleplay, Simon Says, Tabla de Semana de Logros, very good, Classroom. What else? What other? These are, the most of them are like gaming, but game-based learning, I only get to see two. So let's try to find out what kind of game-based learning we use during our class. Come on. What else do we use, especially on game-based learning? What kind of games, dynamics, activities we use in our class for game-based learning? Come on.
Come on, guys. Ok. Busca figuras, pass the ball, words, very good. La mayoría hemos coincidido en el gaming, game-based learning, también veo, pero veo menos. O sea, eso me da como que la pista de que ahora recurrimos más a la tecnología, supongo. Sí, es más fácil, es cierto, hacer material real no es tan fácil, pero a veces es necesario, y eso sí hay que tenerlo bastante en cuenta. Ok, so to start today, let's see what are we going to work. Ok, so el día de hoy tenemos la sesión número 3 de lo que es didáctica de la enseñanza del idioma inglés. Recuerden que nosotros aquí en Perú enseñamos inglés como segunda lengua, no como primera lengua, porque no somos un país que es anglohablante. ¿Ok? Nosotros hablamos español, nuestra lengua materna es español, por eso es que el inglés se enseña como segunda lengua. Así trabajemos en un colegio bilingüe que tiene todos los cursos en inglés, aún así se enseña como segunda lengua. ¿Por qué les digo esto? Porque la enseñanza de inglés como lengua madre o primera lengua es diferente a cómo la planteamos y cómo la abordamos cuando la enseñamos en un país que su primera lengua es otra, sea español o cualquiera, pero es otra. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de lo que les comentaba, del game-based learning. Como estábamos conversando y como me han puesto algunos ejemplos, el game-based learning se basa en utilizar juegos reales, físicos, en los cuales el niño o la niña tiene que moverse durante la clase para poder aprender. ¿Ok? Aquí estamos empleando la inteligencia kinestética, estamos desarrollándola y motivándola. Más adelante vamos a hablar de las inteligencias múltiples y cómo tienen una participación directa sobre el aprendizaje. Pero nos vamos a enfocar en la kinestética, que es la que se utiliza con los juegos en el aula. ¿Ok? El objetivo de esta sesión es aprender la diferencia entre gamificación y aprendizaje basado en juegos o game-based learning, las definiciones de cada uno. Vamos a ver la diferencia entre e-learning, b-learning, e-TICS, tecnología y la educación, competencias y desempeños en enseñanza del idioma de inglés y los beneficios que nos trae el aprender inglés de esta manera. Porque sí, si bien es cierto, nosotros como adultos nos podemos meter a webinars en los que el profesor nos habla, nos habla, nos habla, nos habla, pero si nos ponemos una manito al corazón, nos damos cuenta nosotros mismos que cuando el profesor habla mucho y no hay una dinámica en la cual el alumno responde de alguna manera, sino que simplemente es con fines informativos, te aburres y te distraes. O sea, que levante la mano el que no, nunca en su vida, durante una clase virtual, ha estado mirando el celular en vez de prestar atención. A ver, uno que me levante la mano. Todos somos culpables, todos lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque si no tienes una retroalimentación por parte de la otra fuente, en este caso tu profesor o en mi caso los alumnos, tu capacidad de concentración va a disminuir. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo un ping-pong en el cual yo tengo un estímulo constante para prestarte atención, simplemente mi cerebro va a entender que no eres importante y vas a pasar a ser un ruido sordo en el cual yo simplemente no voy a concentrarme, me voy a disociar de la situación y voy a estar pensando en la inmortalidad del mosquito menos en la clase. Entonces, lo mismo, exactamente lo mismo pasa con nuestros alumnos. ¿Qué pasa? Y es más, en ellos es más fácil que esto suceda. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando los enseñamos a adolescentes, enseñamos niños, enseñamos a adultos que están empezando, mucho influye el hecho que se desmotivan y que no sienten que están aprendiendo o que no entienden todo lo que decimos. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Si yo siento que no entiendo todo lo que dices, y no lo voy a entender porque estoy empezando, entonces no voy a prestarte atención. O sea, mi cerebro va a entender que no eres importante en mi vida y voy a empezar a pensar en otras cosas o en otras cosas que me pueden estar haciendo ruido, como qué tengo que hacer más tarde, si voy a salir, qué me voy a poner, si no me pinte las uñas.
en los chicos de repente si ganó o no ganó la U, si se apagaron o no se apagaron las luces. Entonces, todas esas cosas a las que mi cerebro les da importancia, porque hay una motivación de por medio, por ejemplo, los hombres el fútbol, por ejemplo, las mujeres el hecho de estar lindas, preciosas, hermosas y regias. Entonces, eso hace que mi cerebro se motive a pensar en este tema. Pero si yo no me siento motivada, porque por ejemplo yo entiendo que hoy día no voy a aprender nada que me sirva, mi cerebro no va a encontrar la motivación para realmente prestar atención. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso es que tenemos que nosotros encontrar el beneficio de estar acá sentados un hermoso jueves por la noche, cuando podríamos estar paseando bajo las estrellas. Bueno, aunque con el clima de ahora nos congelaríamos, ¿no? Pero la idea es esa. Aparte, se estarían perdiendo mi hermosa voz el día de hoy. Ok, entonces, basándonos en eso y teniendo claro que toda mi concentración y mi atención va a ir en base a mi motivación, nosotros tenemos que empezar trabajando desde ahí. ¿Cómo motivo yo a mis alumnos? Buenas noches, Aide. Sí, voy a pedirle a la persona que me acompaña que lo mande al final de la clase por si acaso para que puedas conectarte. Gracias por asistir. Bueno, como les iba diciendo, cuando mi motivación, o sea, cuando yo tengo claro que la motivación va a ser como que la gasolina para que yo empiece a andar, va a ser la pila para que yo empiece a hacer las cosas, tengo que pensar qué pila le quiero poner. Si le quiero poner la de 50 céntimos que encuentro en la esquina o le quiero poner Duracell. ¿Eso de qué depende? De la importancia que yo le dé a lo que estoy aprendiendo. Si yo, por ejemplo, siento que no es importante, si yo, por ejemplo, siento que esto no me sirve, no voy a tener la energía, de repente por cumplir, ¿no? Porque ya me conecté y que roche irme, pero no voy a tener la energía para realmente poder analizar la información que estoy recibiendo. Porque tú puedes recibir un montón de información valiosa, pero si tu cerebro y tú entienden que no es importante, no la almacenas por nada del mundo. Duermes y mañana no te acuerdas. Y es más, las personas como yo que no nos acordamos que desayunamos ayer, nos pasa bastante. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Cómo motivo yo a mis alumnos? Lo primero que tengo que hacer es saber quién es mi población, a quién le estoy enseñando, porque no es lo mismo jugar con adultos, jugar con adolescentes, jugar con niños o jugar con pequeñitos. Los young learners, por ejemplo, de 4 o 5 años, ellos, todo es movimiento, todo es color, todo es visual, todo son canciones. A un adulto, ¿lo voy a poder poner a cantar Witsy Witsy Spider? Me va a mirar con cara de que o sea, amiga, ubícate. Sin embargo, si yo pongo a un adulto a jugar a correr a la pizarra y armar oraciones, se va a emocionar porque los adultos tenemos ese niño adentro que todavía quiere seguir jugando. Entonces, si yo hago que corras a la pizarra y armes, tu lado competitivo va a ser que tú realmente te esfuerces por hacer esta dinámica, pero trate esa dinámica con un adolescente que sabe que es joven, que realmente sabe que tiene la energía, pero que está en la etapa en la cual todo le apesta. Entonces, vamos a cantar, ay, vamos a bailar, ay, vamos a correr, ay, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque las realidades, la concentración y la motivación, así se lleven 10 años de diferencia, son diferentes. Lo que a ti te motiva no me motiva a mí. Y eso pasa bastante seguido. Nosotros tenemos un estándar cuando tenemos los libros de texto, por ejemplo, para enseñar idiomas especialmente. Sí, son una gran ayuda, pero también son nuestra más grande dificultad. ¿Por qué? Porque están hechos para un público general. O sea, tú eres starter, tú eres un nivel A1, A2, entonces este es el libro que te toca. Sí, pero ¿qué pasa si este libro en un starter que debería, no sé, ser para personas entre 20 y 30 años, yo tengo starters que tienen 15? No les va a motivar lo mismo. ¿Qué pasa si yo hago un karaoke en el salón? Si yo les pongo The Beatles a una población de 40 a 50 años, se alocan. Pero si yo les pongo The Beatles a una población de 15 a 12 años, se van a pasar googleando o preguntándole al chat GPT quiénes son los Beatles porque no los conocen. Es más, yo hace una semana literal sentí una puñaladita en mi corazón
Cuando les dije a mis alumnos que tenían que comer espinaca porque justo habían hecho en la cafetería fideos verdes para ser fuertes como Popeye, me miraron y me dijeron, Miss, ¿quién es Popeye? O sea, 30 años me cayeron encima. Sí, pero esa es la realidad. Ellos no saben quién es Popeye. No lo conocen, nadie se los presentó. Ahora, si yo les pongo un video, si yo les pongo una historia de Popeye, ¿los voy a motivar? No, porque no saben quién es. Pero sin embargo, si yo les pongo ahorita una historia o un corto del libro este de terror que ha salido para niños, Five Nights at Freddy's, que me han llevado a verla por mis hijos porque les encanta, los chicos se alocan. ¿Por qué? Porque lo conocen, se saben la historia, se saben la historia detrás de la historia, se saben lo que pasó detrás de bambalinas y el chisme de Magali, porque eso es algo que ellos conocen, es parte de su realidad, es parte de su edad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo quiero motivar a mis alumnos, lo primero que tengo que hacer es sondear mi población. Si yo tengo alumnos entre los 30 y los 50, no les voy a poner reggaetón hasta que choque el hueso. No hay manera. Si yo tengo niños de 15, 16 años, no les voy a poner rock de los 80, porque no lo van a entender. Entonces tengo que empezar sondeando mi población y viendo cuál es la realidad de mis alumnos. Yo no puedo generar una clase con 50 TICs cuando en mi salón de clases no hay una computadora o no hay un proyector o no hay una pizarra inteligente. Yo no puedo pretender que escriban todo cuando tengo alumnos que tienen laptop cada uno. Mis recursos son lo primero que yo tengo que sondear para ver cuál es mi realidad y cómo voy a plantear mi estrategia para enseñar lo que estoy enseñando. Ahora, el objetivo de la clase es analizar, clasificar, utilizar las estrategias lúdicas según las habilidades lingüísticas para la enseñanza del idioma inglés, desarrollando las diferentes capacidades del estudiante. Me van a disculpar que tomo agüita de rato en rato, porque se me va la poca voz que tengo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el Game-Based Learning. ¿Qué es el Game-Based Learning? El Game-Based Learning es la estrategia que utilizamos, el aprendizaje basado en juegos, que va a retener la atención del estudiante, ya que esta es el recurso más valioso para que nosotros garantizar que ese niño, esa niña, ese adulto, ese estudiante está aprendiendo algo y se le está quedando algo. Ahora, hay diferentes estrategias didácticas. No solo tenemos game-based learning, tenemos gamificación, especialmente para la enseñanza de lenguas, porque es más fácil que conceptualices y racionalices los comandos, las palabras y las relaciones con una imagen mental. Por eso es que cuando enseñamos inglés, tenemos el communicative approach, que es que produzca oralmente y lo demás viene de cola, y la didáctica, el ser lúdicos a la hora de enseñar para que sea más fácil conceptualizar y adquirir un vocabulario nuevo. Tenemos la vinculación social, tenemos la autonomía, la competencia y la finalidad. ¿Qué son estos pilares? ¿Qué son estas cosas que nos salen en este cuadrito? Esto son los beneficios que nosotros vamos a tener dentro de enseñar game-based learning. ¿Vamos a desarrollar autonomía? Sí, vamos a desarrollarla. Vamos a generar sentido, sentimiento de competencia. Sana siempre, por favor, porque a veces incluso uno como adulto se pica, ¿no? Y tiene reacciones que son un poco no correctas a la hora especialmente de perder en un juego. Pero yo pregunto, si nosotros tenemos esta actitud siendo adultos, ¿cómo le vamos a pedir a un niño de 5 años que no se pique o no se siente mal por perder cuando yo no puedo aceptar que mi equipo de fútbol perdió?
Exacto, con el ejemplo. Y no solamente es nuestro ejemplo, va a influir el ejemplo que ellos en casa tienen. Entonces tenemos que comprender que no todos los alumnos van a ser capaces de reaccionar, objetivizar o racionalizar el juego de la misma manera. ¿Es beneficioso para todos? Sí, porque va a generar autonomía y vinculación social. Recuerden que los niños aprenden por socialización, ¿ok? Y si aprendemos por socialización, necesitamos socializar. Ahora, ¿cuáles son las características de los juegos que nosotros debemos plantear dentro del aula? ¿Cómo debo plantear yo mi juego? Porque no es lo mismo jugar en la calle, jugar en la sala, jugar un monopolio con mi familia, que jugar en un salón de clase. Porque si yo los voy a sentar 45 minutos, les voy a dar el monopolio, eso es una pérdida de tiempo. No es un aprendizaje basado en juegos, es pérdida de tiempo. Entonces, cuando yo planteo un juego o una dinámica para enseñar algo, yo tengo que ser consciente que este tiene que tener un objetivo. ¿Qué quiero yo que aprenda mi estudiante con esto? ¿Quiero pasar 45 minutos sentada relajándome? No, eso no es. Ahí no estoy enseñando. Eso es tiempo de ocio. Una muy larga pausa activa si quieren. Pero tengo que tener un objetivo claro. Si yo voy a jugar memoria con los verbos y las imágenes, mi objetivo es que conceptualicen y relacionen la acción con la palabra. Ahí está mi objetivo. Claro, conciso, real. No voy a poner objetivo, que niños de 5 años me hagan un ensayo de 200 palabras utilizando action verbs. No es real, no va a pasar. Así ni siquiera sea nativo, no va a pasar. Ahora, normas. Tengo que establecer normas claras. Tengo que poner las reglas claras. ¿Qué pasa si gano? ¿Qué pasa si pierdo? ¿Qué actitudes son apropiadas y están permitidas? ¿Cuáles no? El feedback. Siempre tengo que ir retroalimentando la situación. Tengo que ir comentando si está bien, si está mal, si hay que mejorar algo. Feedback. Y la participación debe ser voluntaria. ¿Por qué debe ser voluntaria, mí, si todos tienen que participar? Porque en estos casos tú necesitas que el niño esté en el mood en el cual se sienta cómodo para jugar. Si tú lo fuerzas, se va a frustrar, se va a asustar, no va a participar de la dinámica y por ende no va a aprender. Ahora, eso es lo que les comentaba de la inteligencia kinestética. ¿Qué es la inteligencia kinestética? ¿Cómo se come? ¿Con qué se mastica? Pero primero, para poder hablar de la inteligencia kinestética, primero vamos a hablar de las inteligencias múltiples. Dame un segundito. Aquí está. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Vino hace ya algún tiempito un señor que se llama Howard Gardner. ¿Qué nos dice este señor? Nosotros hasta ese momento, hasta que este señor aparece en el mapa, pensábamos que que la inteligencia era solo una. Y eras inteligente o no eras inteligente. O puedes o no puedes. Discúlpeme un ratitito. ¿Y qué pasaba con este señor? Que nos decía, bueno, señores, están equivocados. No es que o eres inteligente o no eres inteligente. Es que no todos aprendemos igual. Entonces muchos dijeron, a ver, explícame eso, porque yo en las matemáticas soy malísimo. Y por ahí otro dijo, ah, no, yo soy negado para el inglés. Y por ahí otro dijo, bueno, yo cada que manejo me choco con todas las paredes, me quiero estacionar y me rayo a la pared de la derecha y la izquierda. Esa soy yo. Y por ahí otro dijo, yo no tengo oído para la música y tengo dos pies izquierdos.
Y por ahí alguien dijo, yo odio a la gente, no me gusta verlos. Por mí sería el último ser humano en el planeta. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que nosotros tenemos diferentes maneras de percibir el conocimiento, o sea, inteligencias múltiples. Algunas las tenemos más desarrolladas que otras. ¿Por qué? Porque soy menos inteligente. No, corazón, porque no la desarrollaste o no la motivaron, no la incentivaron igual que las otras. ¿Y qué pasa con esto? Si yo vivo en una casa, papá ingeniero, mamá, no sé, arquitecta, números por todos lados, es más, la decoración y la lámpara de mi cuarto es el símbolo de pi. Obviamente, las matemáticas para mí van a ser así nomás. ¿Qué pasa? Mamá secretaria, papá profesor de lengua, cero números en mi casa, uno más uno para mí va a ser una tesis de doctorado. ¿Por qué? Porque tú creces, lo que hablábamos en la clase anterior, y aprendes de tu entorno. Entonces, ¿es que creciste mal? No, es que no tuviste la motivación ni el incentivo para esa inteligencia. ¿Y eso qué quiere decir, Miss? Que ya no la voy a poder usar, que ya se malogró. No, corazón. Quiere decir que te va a costar un poco más de trabajo incentivarla porque está un poquito más dormida que las otras con las que creciste a tu alrededor, que se van a dar de manera natural. Entonces, si yo crecí en una casa donde el inglés era algo de todos los días, las lenguas era algo de todos los días, yo voy a poder adquirir idiomas de una manera mucho más fácil. ¿Quiere decir que no voy a saber matemática? Son un dolor de cabeza, no me van a gustar, pero voy a ser capaz de aprenderlas si me incentivo y motivo y estimulo esta inteligencia de la manera correcta. Para eso hay ejercicios personalizados que hacen que cada una de estas inteligencias se desarrolle. Yo estoy intentando trabajar con la mía, que es la corporal o la espacial, que es porque cada vez que me trato de estacionar, las paredes se me arriman. Mi carro parece tigre, no saben, tiene un diseño de rayitas espectacular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Jugar deportes de contacto, hacer gimnasia, hacer ejercicios de coordinación, lo cual me permite tener una mayor noción de mi espacio y por ende no llevarme todas las paredes del Jockey Plaza y evitarme que me vayan a denunciar. Ok, entonces chicos, quedamos claro con esto. Tenemos la espacial, la corporal, la naturalista, la musical, la lingüista, interpersonal, matemática e intrapersonal. Cada una va a tratar algo diferente. La espacial, que es la que yo les decía que tengo malograda, es como tú visualmente vas a percibir tu entorno, calcular la pared, no chocarte con la puerta cuando sales, todo eso es tu inteligencia espacial, tú con el espacio que te rodea. Tienes la corporal, que utiliza tus habilidades motrices para expresarse y utiliza el movimiento, ¿ok? Esta también se denomina la inteligencia kinestética, tu manera de percibir el mundo por medio de tu entorno, ¿ok? Por medio de la experimentación y el movimiento. La naturalista, que es la que casi todos conocemos, que es la capacidad de relacionarte con lo que te rodea, las plantas, los animales, vegetales, la geografía, tu capacidad para acordarte cómo llegar a tu casa sin Google Maps, sin Waze. Esa es tu inteligencia naturalista. Tienes tu inteligencia musical, si cantas en la ducha, si cantas bien, si te gusta el karaoke, si tocas un instrumento, si tienes dos pies izquierdos, si todo lo bailas igualito, eso es tu inteligencia musical. Para los que dicen que no saben bailar o que no saben cantar, sí se puede, hay que estimularla, sí se puede. Tienes la lingüística, que es donde vienen los idiomas, la manera de comunicarte, verbal, escrita, gestual. Aquí viene la adquisición de idiomas y tu capacidad para expresarte, el don del habla. Tienes la intrapersonal. Quiere decir que estás en contacto con tus sentimientos y emociones, así como la toma de decisiones, ¿ok?
Esto, por ejemplo, se ve muchísimo en profesores, psicólogos, pedagogos. ¿Por qué? Estamos más conectados con nuestras emociones porque tenemos que ser empáticos con las emociones de nuestros alumnos, porque estos chiquitines, adolescentes o adultos muchas veces no saben cómo se sienten y nosotros tenemos que guiarlos a que lo descubran y lo gestionen. La matemática, que esa es la que a mí me cae mal, que toda tu relación con los números, ¿ok? Cómo tienes la capacidad de resolver problemas lógicos y razonar en ellos. Antes se creía que esta inteligencia era la única que existía. Y si tú no eras capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir, no eras inteligente. Mentira, te puede costar muchísimo. Puedes tener todas las demás, ser un genio, y esta no te gustó, pues. No la estimularon, no es tu culpa. ¿Quiénes las usan? Científicos, informáticos, ingenieros, médicos, que son más racionales, más lógicos, más objetivos. Los de la inteligencia intrapersonal somos más emotivos, más empáticos, más emocionales. Yo totalmente intrapersonal, me identifico. Por ahí alguien me dirá, no, yo soy matemática. Genial, me parece bueno, porque es importante reconocerlo, porque de esa manera vas a saber cómo gestionarte. Ahora, tienes la interpersonal. Facilita poder captar e interpretar el lenguaje no verbal y tu capacidad de empatizar con los demás. Este tipo de inteligencia es tu relación con el resto. O sea, si tú me ves llorando así, tirada en una esquina y pasas y me dices, oye, ¿estás contento? Cero empatía, cero empatía. Y tu capacidad de leer a las otras personas por medio de su lenguaje no verbal. Si yo estoy así, no me vas a decir que estás contento. Si yo estoy así, no me vas a decir que estoy asustado. O sea, esas cosas son nuestra inteligencia interpersonal. La cosa es que todas estas tienen una razón de ser y la manera en la cual percibimos el conocimiento por medio de estas. ¿Ok? Vamos a la kinestética. Si vemos en las imágenes, vemos dos figuras. ¿Qué están haciendo estos niños? ¿Qué es lo que podemos ver que están haciendo? A ver, ya tengo una respuesta en el chat. Dos, jugando bolos y bailando. Ok, muy bien, Ale, me encanta, totalmente de acuerdo. Pero si vamos un poco más allá de la imagen, ¿qué podrían estar haciendo estos niños? Están jugando, están bailando, están jugando bolos, pero ¿qué más? ¿Qué más podrían estar haciendo? Equilibrio, movimiento. Sí, y también podríamos decir que están percibiendo el entorno por medio del movimiento, ¿verdad? Están tocando cosas, están en la naturaleza, están sintiendo el aire, están divirtiéndose, están en contacto con su cuerpo, conociendo sus puntos de equilibrio, explorando. Exacto, Karina, le diste. Están explorando. Esa es la inteligencia kinestética, tu capacidad de percibir el mundo por medio del movimiento y la experimentación. Si vemos aquí, ¿qué es la inteligencia kinestética? Es la habilidad de usar el cuerpo para expresar ideas, emociones y para manipular y transformar objetos o demostrar mayor destreza en ciertas cosas. ¿Ok? Vamos a ver un videito donde nos muestran directamente cómo aprenden los chicos con la inteligencia kinestética. Este cambio de clima, de verdad que está, pero de locos. Ya no sé si abrigarme o no abrigarme. Y el colegio en el que yo trabajo está muy cerca al mar. Y literal, respiro agua. Así que he vivido así todo el año, este año. Horrible. Espero ya acostumbrarme.
A ver, vamos a ver el videito. Denme un segundo. Es un método donde la persona requiere de la memoria muscular para interactuar con el contenido, con las actividades o con su entorno. Él palpa, él se mueve, él manifiesta todas sus emociones o su aprendizaje mediante el movimiento corporal. Y en este caso, para él, una clase donde se converse mucho, donde haya mucha imagen, no le va a ser llamativo, porque él responde, por ejemplo, a la información mediante su cuerpo y su actuar. Si estuviéramos hablando de conflictos, de las matemáticas, de las ciencias, del español, él todo lo va a relacionar con el movimiento o el ambiente como se encontraba del profesor o sus compañeros y de lo que hizo. Posiblemente cuando él esté estudiando se esté moviendo, buscando un ritmo o generando un recuerdo muscular sobre pasos o procesos que hizo. Cuando una persona tiene este método muy fuerte, resulta que él manifiesta mucha cercanía con aquella persona que le exprese una emoción mediante el físico, el abrazo, el aprecio o el tacto de su cuerpo como una forma de brindar alegría, tristeza. Entonces esa persona gesticula o su forma de actuar de manera gestual va a ser muy detallada, como si estuviéramos viendo a un actor de cine o de teatro constantemente. Ahora, su aprendizaje va a ser con todo lo que toca y hace. Lo práctico, el movimiento, la informática, las fichas, el resumen, el esquema, el movimiento, va a ser siempre desde su cuerpo. Entonces podemos tener una persona que cuando expone tenga muchos ademanes y se mueva en su espacio de presentación continuamente, o que genere énfasis con sus manos, su rostro o su voz, porque posiblemente tenga una entonación muy alta y gesticula mucho. Entonces la persona que se encuentra poniéndole atención va a estar entretenido con todo el movimiento que realiza. Su lectura. La lectura en este caso para las personas kinestésicas va a ser de acción, que genere ese movimiento donde le permita el corporalmente sentir el actuar de la información. Acción, suspenso, con mucho movimiento de ruidos, de la melodía, de la música, donde él la sienta, él va a recordar todo eso. A partir de ahí es que la persona va a tener, por ejemplo, en escritura, faltas ortográficas o, por ejemplo, la forma en que se acuerda que está escrita la palabra sea desde el movimiento que hizo en el trazo de su mano. Pero su detalle de aspectos como las tildes, las comas, las pausas, no las tiene, es muy rítmico. Su imaginación en este caso va a estar sujeto a pocas memorias visuales. Va a ser más bien, por ejemplo, que recuerde que un día de esos un compañero corrió y se cayó y haga el movimiento. O diga, ay, es que se me olvidó que tenía el cuaderno cuando yo hice, para recordar, o que se le haya olvidado algo y él tenga que hacer el gesto de atrás para establecer dónde lo había dejado o qué había hecho con eso. Luego, en el almacenamiento de la información va a ser de manera muscular. Entonces, en este caso, no tiene algún detalle de que le falta alguna palabra para no acordarse, al contrario, si no se acuerda, él va a hacer algún movimiento, va a encontrar un ejemplo de algo que le llame la atención para interpretarlo. Su comunicación en este caso, como lo había dicho, va a ser muy gesticulada, no va a tener pautas, va a tener un contacto muy cercano con la otra persona, va a buscar estar entonces más atento a lo que haga y a los gestos.
su forma de percibirlo va a estar sujeto al movimiento y va a estar continuamente buscando qué acción está realizando. Y cuando se distrae, no se distrae específicamente con la parte visual o la parte de sonidos auditivas, sino que va a ser con el entorno, con lo que se mueva, con lo que haga, que va a estar buscando su percepción. Por ejemplo, entonces vemos cuando las personas se encuentran totalmente distraídas o puestas en pie en una clase o jugando, va a estar en un entorno donde él va a recordar ciertas escenas de lo que esté viviendo mediante acciones o movimientos que realice, y que dentro de su estado anímico no va a poder estar tranquilo, y si está tranquilo está un poco agotado o malhumorado, porque en este caso requiere del movimiento o el levantarse para poder estar atento, no porque lo quiera hacer al propio, de que quiera distraer o generar un problema en el aula, o que se encuentre aperezado, muestra poco desinterés porque en ese momento la clase estaba muy en silencio, entonces él estaba agotado. No, al contrario, él no se encuentra presente ahí, él se encuentra distraído porque se encuentra recordando algo que hizo con el cuerpo, mueve las manos, mueve el pie para prestar atención, porque no puede captarlo de la manera como los otros lo hacen cuando le decimos: estése quedito, no se mueva, deje de levantarse, no hable tanto, ¿por qué se levantó tantas veces? ¿Por qué me pide salirse? Porque resulta que requiere de concentraciones corporales en este caso para poder percibir toda la información que recibe de una manera más general. Bueno, este fue el estilo de aprendizaje kinestésico. Esperamos verlo nuevamente con el estilo de aprendizaje auditivo. Hasta luego. Entonces, viendo todo en lo que influye la manera en la que aprendemos de manera kinestética, podríamos decir entonces que está directamente ligado al aprendizaje basado en juegos. ¿Por qué? Porque vamos a aprender en base al movimiento, a los movimientos que realizamos para poder enlazar este conocimiento con algo que nos está generando un aprendizaje. En este caso puede ser vocabulario, comandos, action verbs, diferentes cosas que nos van a hacer conceptualizar. ¿Ok? Continuamos. Tenemos la diferencia entre aprendizaje basado en juegos y gamificación. El aprendizaje basado en juegos, ¿qué es? Es la metodología que utiliza el juego analógico digital original, adaptado de otros existentes o de creación propia para desarrollar los aprendizajes y y favorecer la adquisición de competencias. ¿Para qué sirve? Para facilitar el aprendizaje mediante la diversión, la interacción social, la participación activa, la motivación que generan las dinámicas y las mecánicas del juego. ¿Qué atributos nos trae? Aprendizaje activo, motivador y significativo, diversión integrada en el aprendizaje, interacción con las TICs y la socialización. ¿Ok? ¿Qué factores intervienen? Las dinámicas. ¿Qué me motiva? La socialización, la curiosidad, el estatus, el debate, el ganar, perder. La mecánica. ¿Qué interacción se da en el juego? Se lanzan los dados, se seleccionan cartas, se cambia de celda, se descifra storytelling. Y los elementos. ¿Qué puedo incorporar al juego para incentivar el desarrollo de las mecánicas? Personajes, puntuación, recompensas, cartas, dados, niveles. Tenemos 1000 cosas y 1000 herramientas que podemos utilizar. Ahora, ¿cómo lo aplico en el aula? Selecciono el objetivo, como les decía, objetivo claro, si no es pérdida de tiempo. Usar, adaptar, crear el juego contextualizando las mecánicas a los objetivos de aprendizaje. Incorporar o diseñar los elementos con los que se va a desarrollar la mecánica del juego. Establecer las instrucciones clarísimas. Planificar el proceso de evaluación. ¿Cuáles van a ser mis rúbricas? ¿De qué va a servir este juego? ¿Qué es lo que busco que aprendan? Establecer los diferentes niveles de dificultad. No todos los alumnos tienen el mismo nivel de aprendizaje. Y probar para ver que sea
aplicable en la realidad en la que se encuentra mi población. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas? Se va a motivar el alumno a ayudar a razonar y ser autónomo, lo que les decía, la autonomía. ¿Por qué? Porque tienes que responder por ti, moverte por ti. Entonces aprenden a confiar en que son capaces. El aprendizaje activo, medio del movimiento, conceptualizar, le da el control de su aprendizaje, porque el mismo alumno va a dosificar de qué manera va a aprender y cómo. Proporciona información útil porque tú puedes sondear a tu población y ver qué les falta reforzar. Potencia la creatividad y la imaginación, fomenta las habilidades sociales y contribuye a la alfabetización digital. ¿Qué pasa con esto? Que no todos tenemos la oportunidad de crecer con la tecnología. Mientras más grande, más difícil que lo aprendas. Listo. Acá tenemos algunos ejemplos del aprendizaje basado en juegos. Juegos de charada, los tres tesoros. Yo una vez les hice escaleras y serpientes en la pizarra. Tenemos también los juegos de Scrabble. Tenemos juego de roleplay o personificar a sus personajes favoritos. Juegos de memoria. La diferencia con gamificación. ¿Cuál es la diferencia? Que la gamificación va a crear un ambiente didáctico por medio de la utilización de herramientas tecnológicas. En este momento podríamos decir que es la predisposición natural de los estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos nacieron con la tecnología bajo el brazo. Yo creo que si estos enanos no vinieron con un iPad, una tablet o ya enchufados a un USB, es porque aún no hemos llegado ahí, pero va a pasar. O sea, literal a mí me ha pasado que estoy peleándome con mi celular en clase, viene uno de mis chiquitines de 7 8 años y me dice, Miss, ¿qué necesitas? Estoy tratando de hacer esto, dame, yo lo hago. Y en 3 segundos lo hacen. El celular es la extensión de su brazo. Nosotros, que somos la generación que pasó del celular ladrillo gigante, que tenía una antena que parecía parabólica, al celular que salió que parecía un jaboncito de pantalla verde y que su juego más difícil era el Snake, que pasamos luego a la pantalla azul y la pantalla naranja y dijimos, ¡wow! Y que tuvimos que hacer la migración a tener una computadora aquí en nuestra manito. Nos cuesta adaptarnos a los cambios de la tecnología. ¿Por qué? Porque no es algo con lo que crecimos. El primer celular salió cuando yo tenía 10 años y por ende yo no tuve un celular hasta que tuve 18. Imagínate esos enanos que ni bien se dicen mamá, ya les dan un celular. Tienen la tecnología y el uso de esta bajo el brazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos aprovechar que ellos son tecnológicos, que ellos saben lo que es un avatar, que tienen la complejidad de los niveles, que saben usar los controles y que quieren llegar a los premios, entonces podemos usarlo a nuestro favor y de esa manera desarrollar las competencias, siempre con valores, siempre con respeto, pero desarrollar competencias. Por ejemplo, es uno que a mis chiquitos y a mi hijo de 8 años le encanta, que es el Clash Dojo. El Clash Dojo les pone puntos y de esta manera los chicos van acumulando puntos y los pueden canjear por cosas que a ellos les parezca divertido o interesantes. Por ejemplo, mi hijo las cambia por sus canciones favoritas todos los lunes y los viernes. Que sentarse con su mejor amigo, cambiar de lugar en algún momento, o ser el ayudante de la Miss, o borrar la pizarra, o estar a cargo de entregar los cuadernos, esas cosas que a los chicos les encantan. Tratemos no de tener premios con dulces, porque el subidón de azúcar no le va a hacer bien a nuestra clase y a ellos tampoco. Pero también eventualmente puede ser una opción.
Tenemos los famosos Word Walls. ¿De qué se tratan los Word Walls? Son juegos interactivos que te van a permitir, que te van a permitir que los chicos de manera dinámica refuercen ciertas cosas, ¿ok? En este momento les voy a poner el link de un Word Wall y ustedes mismos me van a completar me van a completar el juego y me van a decir si lo han usado, no lo han usado y cómo lo han usado. A ver, denme un segundito que lo copio. Ya está, para todos en el grupo. Denle clic al link y jueguenlo. Y me van a decir si lo conocían o si no lo conocían. Hay miles de modelos. Les estoy mandando el más común. Tres minutos y terminamos, así que no se emocionen mucho.
Ok, vamos terminando ya. Sí, bueno, ese es uno de los más comunes, que es para completar, pero también tenemos otros que son un poquito más divertidos, como el que les voy a pasar en este momento, para que ustedes puedan comprobar que sí tiene contenido temático y gramatical. El link está en el chat. Sí, Gabriela, yo también amo Wordle. Les he puesto el link de otro juego. Este es un Pac-Man, así que es un poquito más difícil. Igual les doy 3 minutos. Ya si quieren seguir jugando después, no lo cierren, pero en los 3 minutos regresan a escucharme. Bueno, lo que se puede es para continuar con la clase. 3 minutos, vamos, abran el segundo link. Sí, Betiana, yo también lo uso bastante, me encanta. Por eso es que siempre se lo recomiendo a mis alumnos. Un minuto.
Ay, estaba hablando sola. Ok, terminamos entonces con el Pac-Man. No se emocionen mucho. Ya después podrán ganar. Seguimos con lo que estábamos hablando. Eso, por ejemplo, es un ejemplo claro de lo que denominamos gamificación. Mm, ok, acá. Ok, seguimos entonces. Tenemos los famosos life worksheets que son incluso autoevaluados. Podemos hasta tener karaoke, completar canciones, diferentes cosas. Esto es muy útil también para la evaluación. Entonces, a ver, vamos a ver las diferencias entre gamificación versus aprendizaje basado en juegos. Gamificación aplica elementos mecánicas y dinámicas propias de los juegos en entornos tradicionales no lúdicos, o sea, tecnología. Generalmente se añaden características, pero no se realizan mayores cambios, como por ejemplo en los Word y en los Live Worksheets. Se puede perder o no. El objetivo es motivar. El propio juego es la recompensa. Hay reglas con elementos un poco más flexibles. Tenemos Kahoot, Quizlet, ClassDojo, ClassCraft. Tenemos un montón que nos pueden servir bajo este fin. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el aprendizaje basado en juegos? Utilización de juegos creados o existentes con fines didácticos para la ocasión. El contenido es normalmente transformado para adaptarse al formato del juego. Existe posibilidad de perder. Ganar es la recompensa. Hay normas, reglas y elementos invariables. Tienes trivia, risk, operación, bodoque. Hay varios que podemos utilizar. La gamificación está orientada al logro de objetivos, adquirir conocimiento, experiencia competitiva, utiliza misiones para evaluar y testear el conocimiento, o sea que vas avanzando por niveles, y recompensa con insignias o logros. Carlos, la mayoría de ellos son gratuitos. Ahora, hay algunos que sí, son de paga, si quieres obviamente la versión premium, pero no lo necesitas. La versión gratuita es más que suficiente. Nunca habías usado el Pac-Man, Diana. Sí, es demasiado. A mí me envicia maleado. Pero es muy divertido. Mis alumnos lo disfrutan mucho. Sí, se trabaja con canciones y de verdad que es lo máximo. Ahora, el aprendizaje basado en juegos, la transferencia de conocimiento, se incorpora a la experiencia del juego. Está orientado al aprendizaje. Transforma la sala de formación en un juego. Usa, o sea, que eso lo vas a hacer dentro de tu clase, ¿ok? Y con material real. Usa el pensamiento crítico y la solución de problemas. Simula situaciones de trabajo, escenarios empresariales, aprendizaje progresivo y en un contexto de videojuego. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Como decíamos, la motivación, la actitud de respeto, el ser buen ganador o buen perdedor, el trabajo en equipo, la cohesión social, la inclinación al juego, aprender haciendo, participación activa. Todos estos van a ser motivadores para que tu alumno o tu alumna quiera realmente aprender. The game is to have fun and develop social and linguistic skills, to get skills using games or toys. Game in educations, Games in education provides available opportunity for hands-in experimental learning. Aprendizaje basado en experiencias utilizando tus habilidades. Ahora, antes de terminar, primero les quería avisar que ya está el link de la asistencia en el chat. Chicos, es muy importante, por favor, que completen todos los tasks que están dentro del Classroom. Yo sé que todos trabajamos y que no siempre tenemos el tiempo, nos damos el tiempo, nos podemos dar el tiempo, pero sí les pido que lo hagan porque es importante para su certificación. También es importante que estén en la clase en vivo. ¿Por qué? Porque sí, me van a grabar, lo van a ver en el Classroom, pero no es lo mismo que si puedes preguntar algo por el chat
no es lo mismo que experimentar los juegos, no es lo mismo. Entonces, tratemos de estar. Yo sé que a veces por la hora es complicado y de verdad, los que están conmigo siempre, les mando un besote gigante porque están acá conmigo un jueves en la noche muriendo de frío y muchos de ustedes con gripe incluso, pero es importante que estemos porque este ping pong es lo que va a hacer que aprendamos. Un video no, porque si no para eso buscas una clase en YouTube. Entonces, sí es importante que marquen su asistencia, porque tú puedes saber mucho, pero necesitas algo que avale que lo sabes. Y tu certificación es eso, lo que te va a decir, sí, aquí está mi conocimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a definir ahora qué es para nosotros, luego de lo que ya hemos aprendido, luego de lo que ya hemos conversado, de las experiencias, de todo lo que ha salido, vamos a cerrar la definición con antes sabía y ahora sé. ¿Ok? Voy a pasarles el link del Padlet, porque vamos a utilizar un Padlet que es el que utilizamos para todas las sesiones. ¿Se acuerdan que tenemos uno para cada sesión? Bueno, el del día de hoy, que es la lección número 3, es antes sabía y ahora sé. ¿Qué sabía antes de llegar a esta clase y qué sé ahora después que me voy, que escuché a esta profesora tan linda que me tiene tan entretenido en la clase con su voz hermosa el día de hoy? Entonces vamos a ver qué sabíamos y qué sabemos ahora, en qué cambió tu perspectiva luego de esta clase. ¿Ok? El link del Padlet está en el chat. Sí, siempre tenemos que encontrar cosas diferentes, porque se acostumbran a una y pasa a ser rutina. Y lo rutinario, oh, es que se lo he mandado, muchas gracias, se lo había mandado a alguien directamente. Ok, ahora sí, ya estamos. Ya está para todos. Antes se lo había mandado solo a Kelly. No se olviden, por favor, de llenar el link de asistencia, que es importante para que podamos continuar con la certificación. Sí, voy a compartir el Padlet para que ustedes mismos, antes no sabías aplicar Wordle. Muy bien.
¿Quién más? A ver, solamente tengo un comentario, pero tengo varios conectados. Vamos. Ya empezaron a llegarme. Ya empezaron a llegarme los comentarios. Excelente. Bueno, chicos, es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Les mando un beso gigante y espero la próxima semana ya tener mi melodiosa voz de nuevo. Cuídense mucho y no se olviden, por favor, de llenar su asistencia. Bye.